similitud que tiene con las anteriores. Es probable que esta fuese también la sala reservada al maestro de novicios, dada la presencia de la Virgen contemplando a su hija y a su hijo, y previa a la incorporación de Santo Domingo al cuadro, con la repercusión estética y devocional que representan las posiciones del orante, y el detalle de los colores lila pálido y el reborde muy delicado del cuello del ropaje de la Virgen dan que pensar a los investigadores que estaríamos ante al menos algunas pinceladas parciales de Fray Angélico. Concluimos esta sección de dormitorios dedicados a la sala de los novicios, que fue realizada poco después de la zona dedicada a los frailes y adosada a esta. Y como se aprecia desde la fachada del claustro, consta de 7 celdas que se asoman al lado interno hacia el claustro, además de las 3 estancias situadas al principio del corredor, antiguamente destinadas a vestidor y luego asignadas a Jerónimo de Savonarola a finales del siglo XV. Recientes hallazgos sobre las paredes exteriores debajo del suelo han permitido fechar este ala del edificio entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV y aclarar que lo que ahora es el suelo antes era el techo. Y todas las celdas más grandes que las ocupadas por los frailes, para que así los novicios pudieran acostumbrarse gradualmente a la reducción del espacio personal. Contienen un fresco sobre el mismo tema, como he relatado, de Santo Domingo en las diversas posiciones adorando en la cruz, de las diversas posiciones de los grados de oración. La celda número 23 es Jesús clavado en la cruz de la virtud, y este fresco presenta una iconografía de la crucifixión con la particularidad de la virtud revoloteando la cruz y de una imagen portando y en actitud de golpear un clavo grueso a los pies de Cristo en la cruz. Es esta una extraña composición del arte italiano, pero muy repetida en las pinturas del norte de los Alpes. Si bien en esas representaciones nos encontraríamos comúnmente ante una imagen y no dos, como esta. A los pies del crucifijo se repiten los interlocutores habituales, Santo Domingo orante y la Virgen, que significativamente muestra con su mano extendida a Jesús el Redentor. Es como una especie de cómic, lo de las virtudes, de los dibujos que revolotean desde la oscuridad. Y desde el punto de vista pictórico se contempla una gran calidad en la figura de Santo Domingo, que es pintado de perfil con una eficaz contraluz y de apariencia casi tridimensional, que contrasta con la baja calidad de las dos figuras que representan a la virtud, a las que se uniría tal vez la cruz atribuida al pincel de Benozzo Gozzoli. La celda número 24 es el bautismo de Jesús, y el fresco de esta celda es completamente diferente en composición y en estilo a los frescos anteriores, con unas características curiosas, que es la profundización en el paisaje, donde se fijaría un círculo de donde llega el Espíritu Santo en forma de paloma, y las figuras siguen, al menos en diseño, el esquema de Fray Angélico. Recuerda también a las iniciales de ciertos cantorales de la liturgia coral que se mantienen en el convento y fechados entre 1447 y 1454, que pudieron inspirarse en el citado fresco o al menos coetáneo de los mismos. Se aprecian 2 manos en la obra, lo que indicaría una autoría compartida o la ayuda de un asistente que realizaría al menos los ángeles de la derecha. San Juan Bautista se apoya en una roca del río Jordán, mientras la Virgen y Santo Domingo contemplan la escena y 2 ángeles de rodillas que esperan a un lado guardando la ropa de Jesús en las manos. Es por tanto uno de los pocos frescos que trata un tema distinto del de la crucifixión en este lado
derecho del primer corredor. Además, en la escena de este bautismo de Cristo, el paisaje domina indiscutiblemente sobre las figuras, con un cromatismo perlado que produce cierto efecto surrealista. Y como hemos dicho, a pesar de que la idea compositiva es siempre del maestro, es evidente que las delgadas figuras que aparecen recortadas se alejan de la naturalidad corpórea y de la expresividad que daba a sus figuras Fray Angélico. La celda número 25 es una crucifixión con la Virgen, María Magdalena y Santo Domingo, con la posición de abrazarse María Magdalena a la cruz con un gesto impulsivo de amor y de dolor, y la Virgen parece girarse hacia el espectador como invitando a vivir el momento de la muerte de Jesús y extrapolarlo a una representación casi real de la llamada a la piedad, a la oración y a vivir la pasión con la intensidad de la mirada de Santo Domingo, que contempla con algo similar a un éxtasis en el Calvario. Estilísticamente es fruto de la colaboración del maestro Angélico, del cual podemos identificar las figuras de Santo Domingo y de Cristo, y de un colaborador, aunque dicen no identificado, probablemente sean de Benozzo Gozzali, porque se aprecia una paleta cromática y escorzos tanto en la Magdalena como en la Virgen que nos aproximarían a él. La celda número 26, Cristo surge del sepulcro, la Virgen, Santo Tomás o Santo Domingo pudiera ser. El fresco resulta mucho más rico que el mero enunciado del título, y contiene de hecho la representación simbólica de varias fases de la pasión: la traición de Judas, la negación del Pedro, las burlas de Jesús y la intensidad expresiva de María, y los instrumentos también de la pasión: la estopa, la lanza, la columna, la caña, el flagelo. Especialmente bella es la cabeza de Pedro, indicando la paternidad del maestro, mientras que de un colaborador sería el santo dominico, que por sus atributos, pluma y libro, y por los rasgos somáticos es identificable con Santo Tomás de Aquino más que con el fundador de las órdenes de los predicadores de Santo Domingo. En la celda número 27 tiene Cristo atado en la columna, la Virgen y Santo Domingo, entendible dentro de una especie como de arcadas, de arcos muy rojizos que recuerdan en gran parte lo que son los colores de las pinturas antiguas romanas, sobre todo pompeyescas o de Pompeya. La celda número 28 es el Camino del Calvario con la Virgen y Santo Domingo. Este es un fresco de dimensiones reducidas, conservando frente al menor tamaño, tiene menor tamaño por la proporcionalidad que va a meter que va a desarrollar de la escena. En la escena aparece Cristo con la cruz dentro de un mundo de rocas, la Virgen y de Santo Domingo delante de él, contemplándole, y con la regla o el libro de oración a sus pies. En la celda número 29 es una crucifixión de la Virgen y San Pedro de Verona, y en este caso el maestro delega la ejecución en un colaborador, pero con bastante probabilidad él sigue siendo el autor del diseño. Pedro de Verona aparece con la cabeza sangrante por el martirio y mantiene la misma estructura que los calvarios similares, con la calavera en un como nicho natural en el Gólgota, en la parte baja. La celda número 30 es otra crucifixión con la Virgen y Santo Domingo, muy al gusto del maestro Fray Angélico, pero también se ven muchas influencias de Lorenzo de Mónaco a la hora de generar y de posicionarse las figuras, y es atribuida a Benozzo Gozzoli, el Santo Domingo y su expresión, mientras que la Virgen y el crucificado, que son muy elegantes en su figura, como traen la transparencia cromática, se les atribuye prácticamente en su totalidad a Fray Angélico. Las celdas del tercer corredor está reservado a los conversos laicos y a los invitados, y al fondo de las celdas la reservada a Cosme de Medici, donde el Papa Eugenio IV
pasó la noche de la Epifanía del año 1443, cuando acudió a consagrar la nueva iglesia. Tiene características algo distintas a los demás. Se amplía el repertorio, incluso las crucifixiones, la policromía es más viva, las composiciones más complejas y aumenta el peso de la intervención de los colaboradores, y entre ellos, como estamos viendo y de una manera excepcional, Benozzo Gozzoli. Con motivo de la apertura de un ventanal sobre el claustro, delante de la entrada de la biblioteca monumental construida por Michelozzo, 2 celdas fueron parcialmente demolidas y los frescos son reducidos. En el corredor norte o de los laicos hay un Santo Domingo que se abraza a la cruz, y esta imagen era ante la que pasaban los frailes y los novicios cada vez que se dirigían a sus celdas, y era también donde todos elevaban una plegaria antes del trabajo manual, muchas veces pensando que al que comparaban que muchas veces pesado el trabajo que tenían. Entonces eran como ofrecerlo como el momento en que Santo Domingo se abrazaba a la cruz, ellos se abrazaban a la cruz también para empezar a trabajar. La celda número 31 es un Cristo en el limbo, que tradicionalmente se le consideraba como la celda del prior San Antonino, superior de esta comunidad desde 1959 hasta que fue nombrado arzobispo de Florencia en 1446, y durante la musealización del siglo XIX la celda fue enriquecida con objetos vinculados a la historia del santo, entre ellos un árbol genealógico de la familia del fraile, una máscara mortuoria en yeso y algunos valiosos códices que hoy se exponen en ocasiones especiales en la biblioteca. La escena insiste en los detalles descriptivos que representan una gruta fortaleza donde Cristo resucitado derriba una pesada puerta, aplasta a un demonio bajo ella, y en un plano izquierdo escondido y horrorizados 2 diablos tiemblan ante el triunfo de Jesús, y de la mano del maestro angélico son el Cristo resucitado con el estandarte del resucitado y de la resurrección, y probablemente la figura del anciano Adán, que es el primero al que libera, según el relato tradicional de la liturgia de la mañana del Sábado Santo. Y los investigadores ven con mucha claridad que el autor de toda la multitud de justos que van a ser liberados del limbo corresponde a la mano de Benozzo Gozzoli. La celda número 23 es el Sermón de la Montaña, y sobre una roca desnuda de la montaña Jesús habla a sus discípulos reunidos en un círculo a su alrededor. Un personaje llama la atención con una aureola negra, es Judas, que parece ocultarse entre todos los discípulos. En cuanto a la autoría, Cristo y 4 discípulos de Fresfil son o bien de Fray Angélico o bien de Benozzo Gozzoli, y los otros parece ser que fueron de otros colaboradores no descritos. La celda número 32 es la tentación en el desierto, que el fresco está mutilado por la apertura de una ventana sobre el claustro, y la narrativa de la obra se abre a 2 escenas. En la parte superior, un riquísimo paisaje que se extiende en el horizonte, donde se pierde un gran río, posible laguna o mar, y tal vez esta es la más acertada a que se fuera el Mar Muerto, o la idea del Mar Muerto, porque es lo que se ve desde la montaña de Jericó, en un enclave donde se sitúa la ascesis espiritual del ayuno de Jesús y la tentación del diablo. Cristo en lo más alto de la montaña espanta al diablo, que pese a cierto aspecto humano revela su condición de diablo con unas patas de ave y unas enormes alas de murciélago, representación consensuada por los pintores del 480 florentino para representar al diablo. Y en la parte baja recoge a una hierática imagen de Jesucristo que recibe el alimento de los ángeles, sentado majestuosamente, con actitud de plena oración, y viste un delicadísimo manto lila verdoso sobre una túnica rosa. Y se observa una bandeja con frutas que porta el ángel izquierdo, que sería una de las primeras naturalezas muertas reseñables en la historia de la pintura, y que también nos traslada a la vida cotidiana conventual en lo que sería la alimentación de los frailes.
por la calidad y riqueza